Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mabe y esto es Mabe Vlogs. Y el día de hoy les tengo un caso mexicano de la niña Merle Yuridia que sucedió ya hace bastantes años y que destapó toda una ola de corrupción en el sistema judicial mexicano. Costa Azul es una colonia mexicana de gente bien, o por lo menos eso era lo que se decía por todos lados en Acapulco. Por allá por la década de los 80, en esta colonia vivía una familia de clase media conocidos como los Mondain Segura, que tenían como vecino a Alejandro Brown Díaz, que era el típico empresario. Según dijeron los medios en la época, por allá una noche de octubre de 1986, Brown tuvo una de las típicas fiestas en su casa. Mucha gente, mucha música, mucho alcohol, pero particularmente esa noche la música se encontraba tan alta que no dejaba dormir a los vecinos. La historia comienza cuando Luz María Segura, una de sus vecinas, llamó a la policía para denunciar esta fiesta. Cuando llegó la policía, hizo básicamente que la fiesta se acabara, pues tuvieron que bajarle la música y todos los invitados comenzaron a irse. Esto dio como fin a la fiesta de Brown y también hizo que él se molestara por esto. Tras ese incidente y sin sospecharlo, la tarde del 21 de octubre del 86, Merle Yuridia Mondain Segura, una niña de 6 años, salió a pasear a su pequeño perro. Su madre, Luz María Segura, le pidió que no se alejara mucho. Merle llevaba pantaloncillos blancos, cortos, una blusa blanca y el cabello sujeto en una cola de caballo. Al pasar frente a la casa número 6 de la calle Hilario Malpica, la calle donde ella misma vivía, los perros tras las rejas comenzaron a inquietarse. Esto llamó la atención de Merle y un poco curiosa se acercó, sin saber que esa era la propiedad de la familia Brown. En los diarios se afirmó que fue el jardinero José Refugio Cortés Suárez, de 17 años, quien invitó a la niña a entrar a la casa para ver más cachorritos. La inocente Merle accedió y la puerta de la casa de Alejandro Brown Díaz se cerró. Alejandro Brown, de 26 años, quien era hijo de un acaudalado empresario del puerto y dueño de los yates Fiesta y Bonanza, además de tener su familia ranchos cafetaleros en Chiapas, aprovechó esta oportunidad para vengarse de la familia Mondain Segura. La pequeña Merle estuvo 5 días en casa de Brown. José Refugio contó que la mantuvieron amarrada de pies y manos debajo de la cama, bajo los efectos de las drogas y sin alimentos, además de que debía llevarla a la habitación de Alejandro cada vez que éste así lo solicitaba para cometer abusos en contra de la pequeña. Drogado y alcoholizado, Alejandro grabó su crimen con una videocámara, haciendo cómplice de todo esto a su jardinero. La noche del 24 fue que Brown mandó a Cortés a traer a la niña por última vez. Los dos la llevaron a un lote baldío en la esquina de Parque Sur y Andrés Sufren, y ahí Brown le ordenó a su jardinero que la ahorcara con su propia blusa. Él cumplió el mandato, pero no con los resultados esperados, entonces fue el propio Brown quien la ultimó con sus propias manos. Desde el primer día que desapareció Merle o se supo de su desaparición, los padres iniciaron una intensa búsqueda. Un vecino que era abogado, llamado Imperio Rebolledo, supo por su sirvienta Minerva Díaz que la niña había estado platicando con el mozo o jardinero de la casa de enfrente de los Brown y comenzó a levantar sospechas. Los padres de Merle durante estos días habían ido a la televisión y a la prensa para denunciar también la desaparición de su pequeña hija. La noche del 23, Luz María recibió una llamada a través de la cual se le pedía $500,000 para liberar a su pequeña. Le indicaron que debía dejar el dinero en un basurero frente al centro de diversiones Sitsi en la costera Miguel Alemán. La familia cumplió, pero nada pasó.
Luego recibieron una segunda llamada, esta vez con nuevas indicaciones. Ahora sería en un basurero cercano a la tienda Blanco en Colonia Renacimiento. Pero nuevamente nada pasó. Un investigador privado que habían contratado, el capitán Castillo, escuchó ladridos de perros durante estas llamadas, dato que más tarde ayudaría para confirmar que las llamadas las hicieron desde la casa de Brown. El 24 de octubre, 3 días después de la desaparición de la pequeña Merle, fue el abogado Rebolledo quien acudió al subprocurador de justicia, Esteban Román, para comentarle acerca de las sospechas que tenía en contra de Brown. Al día siguiente, ya el 25, fueron Jaime de la Cruz Valle y María del Carmen Calderón quienes encontraron el cuerpo de la pequeña en un lote baldío con signos de haber sufrido asfixia y a un par de cuadras de su domicilio. Luego de este hallazgo, las autoridades comenzaron a investigar a Brown, puesto las sospechas del abogado Rebolledo y también las del investigador Castillo. Fue el 30 de octubre que el subdirector de la Policía Judicial en Acapulco, Vargas Nájera, fue quien capturó a los responsables, cuando estos estaban a punto de huir de la ciudad. Durante la inspección en la casa de los Brown, se encontró un moño de la pequeña Merle y las vendas con las que la amarraron debajo de una cama, además de fotos y videocassettes en el que se mostraba el abuso que habían realizado en contra de Merle, además de otros videos con contenido sexual también, en los cuales el principal protagonista era el propio Alejandro. A Brown, luego de este caso, se le conoció como el Chacal de Acapulco y el caso generó tanta indignación, pues él y su cómplice Refugio habían confesado. El padre de Brown contrató como su abogado a Enrique Fuentes de León, que era un reconocido abogado de la época. Y aunque los exámenes habían determinado que Merle no había sufrido penetración, había sufrido otro tipo de abusos. No solo se encontraron fotos que Brown se había tomado con la pequeña Merle, sino fotos en las que salía Brown teniendo relaciones con menores de edad. Durante todo el proceso legal se llegó a comprobar que Brown y Cortés, su jardinero, eran culpables. Ambos fueron sentenciados por el juez cuarto penal Héctor Mancilla a 30 años de prisión por los delitos de secuestro, abuso deshonesto y homicidio calificado. Estos luego apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia, pero la sala penal de esta también confirmó la sentencia de la primera instancia. El abogado Rebolledo, vecino de los Mondain, reveló que la noche en que le quitaron la vida a Merle hubo un individuo más en la escena que de igual manera fue arrestado, pero que desapareció horas después sin dejar rastro. Este, según dicen, fue el hermano de Alejandro. Brown y Cortés fueron recluidos en la cárcel de las Cruces, donde Cortés luego murió en circunstancias extrañas cuando cumplía su condena. Luz María y su esposo Jacques Montaigne, quien por entonces era sommelier del restaurante Maximilians del Hotel Acapulco Plaza, si bien eran una familia de clase media, no eran una familia acomodada. Entonces, por todos estos juicios, procesos judiciales, abogados y gastos que tuvieron durante todo esto, básicamente se acabaron sus ahorros y todo su patrimonio, con tal o con la esperanza de obtener justicia. Pero fue en el año de 1988 que Brown consiguió que su abogado, Fuentes de León, interpusiera un amparo contra la sentencia que lo había condenado. Y para esto sobornó con $500,000 al ministro Díaz Infante, quien a su vez había presionado a los magistrados del tribunal Gilberto Arredondo y Eufemio Zamudio, quienes además también recibieron 75,000 pesos cada uno para resolver el amparo a favor de Alejandro Brown. La madrugada del 8 de diciembre de 1988, Brown ganó el amparo, con 2 votos a favor de los magistrados que habían sido sobornados y 1 en contra, el del magistrado Juan Sierra Vilchis, que estaba en contra de su liberación. Pero a pesar de esto, pues Brown salió de prisión.
fue trasladado en helicóptero del aeropuerto de Acapulco a la Ciudad de México, de donde se especula que salió rumbo a Guatemala y después a Chile, país que en ese entonces estaba gobernado por Pinochet. Su rastro se perdió con el pasar de los años y no se ha sabido nada de él desde entonces, aunque por allá por el 2013 se comenzó a sospechar que podría estar todavía en Chile o en Argentina. Días después de la liberación de Brown, el 15 de diciembre, el ministro Díaz Infante solicitó una licencia de su cargo diciendo que iba a regresar el 31 de enero de 1990 a cumplir con sus actividades. Pero esto no sucedió, pues Díaz Infante terminó huyendo a los Estados Unidos, más precisamente a Texas o a Texas. En 1989, la familia Mondain Segura inició una batalla legal en contra de las autoridades que habían liberado a Alejandro Brown y se los acusó de haber recibido sobornos para favorecerlo, además de aceptar 20 millones de pesos de la familia Brown para que la estancia de Alejandro fuera placentera en prisión y 10 millones para que no se dijera nada acerca de su liberación, que se dio en circunstancias dudosas, pues como les dije fue en la madrugada, fue en una época donde los juzgados estaban como de vacaciones, así que habían unos pocos que supuestamente no estaban trabajando, pero dijeron que no iban a sesionar, pero sí terminaron sesionando. Hubo una cosa muy turbia en esa liberación. Y fue el 11 de octubre que el juez Amado Barrera Álvarez resolvió que los magistrados sí eran responsables de los delitos de que se les acusaba e impuso a cada uno la pena de 9 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 4 millones de pesos y la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público durante el tiempo de dicha pena. Lamentablemente, 6 años después de haber perdido a su hija Merle, Luz María enterró a su esposo. El señor Jacques Mondain murió el 5 de febrero de 1992, víctima de un paro cardíaco, mientras ella siguió por mucho tiempo exigiendo justicia para su hija. Una de sus últimas declaraciones las dio desde un asentamiento irregular en la parte alta de Acapulco. Ahí declaraba ante los medios de comunicación con un fondo de un cuarto de madera y lámina de cartón y una media cortina que utilizaba como puerta. En la precariedad total seguía ella reclamando justicia para su pequeña Merle, pues durante años no había visto resultados. A raíz de esto, de ella como madre seguir exigiendo justicia, tuvo que soportar un acoso brutal, además de hostigamientos policiales, agresiones e incluso amenazas de muerte. Díaz Infante fue detenido el 20 de junio del 2001 en San Antonio, Texas, cuando inició el trámite para que prescribiera el delito de cohecho y contra la Administración de Justicia. Sin embargo, como el ministro había huido del país, este tiempo de prescripción se había duplicado, así que finalmente pudo ser apresado y recluido en el reclusorio norte. El 14 de agosto del 2003, Díaz Infante fue declarado culpable y condenado a 8 años y 6 meses de prisión. En el 2004 fue excarcelado, pues salió como una ley que decía que las personas mayores de 70 años podían cumplir su condena desde su casa, así que tuvo prisión domiciliaria. En el 2009, Luz María fue criminalizada por los miembros de una influyente familia que eran supuestos parientes del ministro Genaro David Góngora y Pimentel, quienes afirmaban que la casa en la que los Mondain Segura habían vivido por casi 20 años les pertenecía a ellos. Y a pesar de que Luz María presentó todos los papeles de la propiedad en orden, además de recibos de compra, nada de esto le valió. Con una serie de irregularidades, un juez la despojó de su casa y la envió a prisión. Y lamentablemente es así como termina el caso, con un tremendo sabor a injusticia.
Si bien el autor del crimen está viviendo en Latinoamérica, está viviendo en Sudamérica y no se sabe nada de él. Si bien son pocos los blogs que hablan de esto, sí he notado que en los comentarios hay mucha gente que recuerda el caso. Entonces es verídico, sí pasó y reveló toda la corrupción que había en el sistema judicial. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Espero que el caso y la investigación haya cumplido con sus expectativas. Si bien no hay mucha información en internet, pues ya sucedió hace bastantes años, traté de juntar toda la información y ordenarla de una manera en la que se entendieran todo lo que había pasado a lo largo de estos años. Mis redes sociales estuvieron apareciendo al principio del video para que ustedes vayan y me sigan, y ya saben que abajo en la cajita de comentarios me pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso. Si sabían del caso, si sus padres les habían comentado del caso, o pueden incluso hablar de este caso si son de Acapulco con sus familiares y ellos les van a decir todo lo que pasó durante la época de primera mano. Y no se olviden que estamos a un par de días de cumplir 2 años. El 15 de marzo es el aniversario del canal, pues hace 2 años en esa fecha subí el primer video, que todavía lo recuerdo hasta el día de hoy, los nervios que tenía de encender la cámara, que en esa época grababa con mi celular, y comenzar a narrar el caso. Hoy creo que he avanzado un poquito, y queda muchísimo por avanzar. Muchísimas gracias a todos los que nos vienen acompañando o me vienen acompañando desde el primer caso, y a todos los que se han unido a lo largo de todo este tiempo. Espero seguir mejorando en cuanto a la guionización, a los casos, a la investigación, a toda la producción, audio, video. Ya sé, falta muchísimo por mejorar, pero espero que me acompañen durante muchísimo más tiempo. Nos vemos la próxima semana en el próximo video, que ojalá sea el próximo viernes. Chao, chao.